Hola, hola a todos. Estamos muy felices de darles la bienvenida a esta nueva etapa en nuestras vidas a través de este bonito podcast. En el nombre de la comunidad les vamos a llamar Hola mis anormales. Van a ser nuestros anormales. Ya se van a enterar por qué, pero creo que es un buen nombre para una nueva comunidad. Anormales. Así que hola mis anormales, espero que estén muy bien. La verdad es que estábamos muy emocionados de hacer este proyecto. El podcast es algo que queríamos hacer desde hace bastante tiempo porque a veces tenemos conversaciones entre nosotros que a veces como que pensamos como, ¿será que alguien más también piensa en este tipo de cosas o somos los únicos anormales en pensar en este tipo de cosas? Y decidimos que el 2025 era un buen año para empezar esto y poder conectar con muchas más personas que a lo mejor puede que piensen parecido o puede que no. Les vamos a dar ahorita mucho contexto de por qué se llama como se llama el podcast, porque creo que es de las cosas más interesantes de lo que vamos a hablar, es el nombre que entre Sai y yo decidimos para este canal, para este medio. Pero lo decía bien Sai, a veces como esposos tenemos muchas conversaciones en donde se nota ese choque cultural, como que ese choque de ideas. Entonces queríamos compartir con ustedes todos esos temas que seguramente ustedes también piensan, seguramente ustedes también dedican bastante tiempo a analizar las cosas de las que vamos a hablar en este podcast. Porque una cosa es platicar con un hermano, con tus papás que vienen del mismo círculo, pero cuando tú estás casado, pues obviamente, Sai viene de una familia, yo vengo de una familia y Sí, ¡pum! Ahí es donde se genera la magia que van a escuchar en estos bellos segmentos. cierto. Bueno, ya, si no nos conoces, mi nombre es Saide, él es Daniel. Y sí, el nombre de este podcast es De Todo Menos Normal. Normal. De Todo Menos Normal. Vamos a explicar un poquito de por qué se llama de todo menos Ok. normal, ¿no? Porque Sí, justamente venimos de un entorno en donde creo que entre más cerrado sea tu círculo, entre más te mantienes en tus cuatro paredes, sí, más se fortalece este concepto de lo que es normal para ti. Si tú viajas y vas al otro lado del mundo, todo lo que tú haces, todo lo que tú crees, todo lo que tú eres, es al revés. Entonces, ¿qué es normal? Si el día de hoy tú dijeras, yo le voy a tal equipo porque es normal, porque así me educaron en mi casa. Y yo le voy al equipo, el acérrimo rival del equipo al que tú le vas. Yo diría, no, lo normal es irle al equipo que yo le voy porque eso es lo que a mí me enseñaron en mi casa. Entonces, justamente la palabra normal es una etiqueta que se encarga de que la sociedad esté metida en la misma bolsa, pero sí. nosotros creemos que no tiene por qué ser así. Cierto, creo que Daniel lo mencionaba al inicio y es que somos esposos y siempre nos hemos llevado bien, pero a pesar de eso creo que venimos de familias y trasfondos totalmente diferentes, que con el paso del tiempo, como nos fuimos conociendo, nos fuimos dando cuenta de cosas que para él eran normal y que para mí probablemente no eran tan normal, que yo decía como es que eso para mí era normal, para ti no. Entonces ahí fue donde empezamos a descubrir este tipo de cosas, donde decimos como, para mucha gente puede que algo sea normal, pero puede que para mí no sea normal. Y entonces ahí es la pregunta es, ¿qué es normal entonces? O sea, cuál es un normal real, ¿no? O sea, ¿qué realmente existe lo normal? ¿Quisieras dar tu definición de la palabra normal? No sé, creo que normal es a lo mejor todas esas cosas que ya haces de por sí. O sea, que sí, ¿no? Que dices como, por ejemplo, es normal. Sí, un ejemplo, por ejemplo, yo me acuerdo que de niña, como que te acostumbran a, son como hábitos que haces normal, como, no sé cómo explicarlo, pero creo que sí, eso, por ejemplo, de niña yo me acuerdo que al despertar lo primero que me decía mi mamá y mi abuela es que tenía que ir al baño, como que tienes que ir al baño, y al inicio de niña pues yo no lo entendía, yo sé por qué tengo que ir O al sea, ¿te baño, paraban para ir al baño? o sea, yo me despertaba y lo primero era Para el tienes que ir a baño. hacer pipí, sí. Y yo decía, como, ¿por qué tengo que hacer pipí si no me anda pipí? Pero decía, tienes que ir, tienes que ir. Y para hoy, ya a mis 25 años de edad, ya es normal despertarme y lo primero que hago es ir al baño. O sea, es como un hábito que se volvió normal y ya es algo normal para mí. Ok, Entonces siento que normal es algo que haces tantas veces repetidamente que ya es normal. O sea, ya normal. eso sale por sí solo. No, Ok. no tienes que Brota. pensarlo. No tienes que pensar en hacerlo, sino que solo sucede. Entonces podrías decir que tu definición de normal es automático, Sí, manera de ser. cierto, sí. Bien. Yo estaba profundizando en mi definición de qué es normal o palabras que pudieran ayudar a la gente a tener un contexto de qué es la normalidad. Y pienso que
la palabra normal recae totalmente sobre la palabra comodidad. El Ok. ser humano, a través de la historia, a través del tiempo, siempre ha buscado comodidad, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque queremos sentirnos cómodos. ¿Por qué trabajamos y ganamos dinero? Porque queremos sentirnos cómodos. Y está bien cuando uno busca el bienestar, pero obviamente mientras más cómoda se vuelve tu vida, menos cosas conquistas o menos cosas te atreves a hacer diferente, ¿no? Ok. Entonces pienso que cualquier cosa que tú en tu familia creas que es normal, tiene sus orígenes y sus inicios en la comodidad. Alguien, tu bisabuelo, tu superancestro, para él fue cómodo hacer algo. Dijo, no, pues fácil, así lo hago. Y eso se volvió normal a través de las generaciones. Entonces, Cierto. vamos a ir descubriendo a través de este podcast por qué pensamos como pensamos, por qué hacemos lo que hacemos desde un punto muy trivial, muy coloquial, para que todo el mundo se sienta identificado, y estoy seguro que van a surgir temas bien, bien chidos. Sí. El primer tema que elegimos para el día de hoy es cómo nuestro pasado afecta o puede afectar nuestro futuro. Pienso que de manera tanto positiva como negativa, ¿no? Porque la Sí. pregunta como tal es ambigua, pero ¿cuánto puede y cómo puede nuestro pasado tener un impacto en nuestro futuro? Es el tema del día de hoy. La realidad es que tu pasado y eso que tú decías como que viene de generaciones y generaciones puede impactar tu futuro de formas positivas como puede impactarlo de formas negativas. Entonces, yo creo que la mayoría de las personas que probablemente estén escuchando esto han crecido con ciertas cosas que les han repetido porque así ha sido siempre, como que se volvió normal. Y a lo mejor eso puede que construya un camino hacia tu futuro, pero probablemente ese no sea el camino que quieras tomar, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema que es chistoso. Y elegimos este primer tema porque creo que es algo que Dani y yo hemos debatido mucho sobre este tema porque, pues, venimos de familias totalmente diferentes y el venir de familias diferentes nos hace encontrarnos en un estado donde a veces no pensamos de la misma forma, ¿no? Entonces sabemos que a pesar de que no pensamos de la misma forma y de que no venimos de familias iguales, tenemos que empezar a poner nuestros nuevos principios, bases. nuestras bases, como si tenemos una base desde atrás, pero podemos crear una nueva base. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, ahorita con lo que acabas de decir, pienso que es obvio que el pasado tiene un impacto en la vida en la que vivimos hoy y Sí. en el futuro, porque ningún ser humano llega al mundo con algún tipo de simulación previa. Sí, no. O sea, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. O sea, uno llega, naciste donde naciste y te toca, o sea, a remarle. Entonces es obvio que la única referencia que existe para un ser humano crecer y desarrollarse es qué hicieron los que estaban atrás de mí, qué hicieron mis papás, qué hicieron mis abuelos. Pero creo que es bueno analizar y determinar esos límites de, ok, por supuesto que me sirve todo lo que ellos ya hicieron, aprendieron a hablar, aprendieron a comer, a cocinar, todo eso es bueno, ¿no? Me ahorra mucho tiempo el aprender lo que alguien atrás de mí Tienes un ya hizo. referente de cómo empezar. Obvio, pero ¿qué pasa cuando ahora me doy cuenta de que estoy viviendo exactamente en la misma vida que los de atrás? Entonces ahí sí pienso yo, en mi humilde opinión, que pierde un poco el sentido, porque ¿qué sentido tiene repetir la vida que alguien ya vivió? Sí. Entonces, el pasado tiene un impacto, obviamente sí, para mi punto de vista. El nombre del juego aquí es qué tanto de mi pasado dejo que sea importante en mi futuro, o qué partes buenas de mi pasado y cosas que aprendí en mi pasado puedo aplicar en el futuro, ¿no? ¿Tú qué Sí. piensas? Sí, y esto no solo tiene que ver con tu familia, sino que también puede ver con decisiones que tomaste en el pasado, ya sea Claro. en amistades, relaciones, trabajos, empleos, la carrera que estás estudiando. Ese no es un tema sobre vamos a hablar de nuestras familias, es un tema más como de todas las decisiones que tomaste en un pasado es lo que refleja lo que eres hoy, pero las decisiones que tomaste en un pasado no son absolutas, me explico, no es como que, ya decidí eso y entonces ya me quedé No va así. a quedar ahí. Entonces, sino que, ok, eso, lo que eres hoy probablemente sean decisiones que tomaste en el pasado, pero quiere decir que si quieres ser alguien diferente, puedes empezar a tomar decisiones diferentes. De hecho, yo creo que todas las personas adultas eventualmente han llegado a este punto, no sé si te ha pasado a ti, en donde dices, si pudiera echar el tiempo atrás,
Si pudieran regresarme cuando tenía 15 o 17, ahora sí ya sé qué tengo que hacer, ¿no? Pero si nos evitáramos todos los descalabros y todas las cosas que te tocó experimentar por cuenta propia, pues no serías tú, sería una persona totalmente diferente. Entonces, ¿qué vale más la pena? ¿Lo que el pasado ya te enseñó o huir de tu pasado, que es lo que mucha gente hace? ¿Cuál sería una historia que puedas contarme, sobre algo que creas que moldeó al Dani que eres hoy, de tu pasado, y que eres ahora? O sea, algo que dices, esto fue lo que definió que soy hoy. Ok, la verdad es que me encantó tu pregunta porque en cuanto la hiciste supe la historia que quería contar. Y eso que no sabía que me ibas a preguntar esto. Y es, hablando un poco del contexto familiar, yo vengo de una familia muy normal, una familia muy bonita, donde siempre tuve el amor de mis papás. Mi papá falleció hace 7 años, casi 8 ya. Tengo 2 hermanos mayores, entonces aunque tengo 32 años, pues yo soy el más chiquito, ¿verdad? Entonces ya sabes, todo lo que se mueve alrededor de ser el más pequeño es El consentido. Sí, totalmente. Pero entonces, aunque realmente me considero que la manera de pensar de mis hermanos y la mía, en la mayoría de las cosas pensamos igual, venimos del mismo entorno, es normal. Pero sí, yo siempre fui súper alocado. O sea, hasta hoy mis hermanos me ven como si yo fuera así el que rompió todas las reglas, el que quería ver el mundo arder, el que... Sí. Entonces yo recuerdo una historia en donde yo asumí ya ese rol de... Esto es algo que yo tengo especial de soy 1000 el del personas. descontrol. Sí. Y es que cuando era Navidad, justamente en estas épocas, y que creo que tus papás también te llevaban a esas como macroposadas de empleados de gobierno. Sí. ¿Sí eran posadas o qué eran? Sí, son como posadas que organizan para los empleados que trabajan para el gobierno. Y rifan regalos, sí. Sí. Entonces me llevaron a uno de una tía. ¿Qué? Con los impuestos. Con los impuestos del pueblo. No, es cierto. Bueno, No, eso mentira. ya lo debatiremos en otro episodio. Omitamos eso. Pero entonces hicieron esta convivencia, posada, lo que sea. Posadota. Posadota. Entonces yo me acuerdo que en esos eventos tú comprabas unos boletitos y se hacían rifas de regalos. Ok. Entonces, en algún momento el jefe, el director... O sea, tú los comprabas, no te los regalaban, así como por persona. La neta no me acuerdo. O sea, yo ya era niño. Porque mis papás, cada que entra, o sea, todos les dan un ticket. Como tienes 5 tickets para ir a la posada, esos tickets tienen un número. Eso, o sea, había un folio. Ok. Tenías un número con un boleto. No sé si era pagado o regalado, la neta no me acuerdo. El asunto es que se hacía una rifa. Entonces, yo llegaba con mucha ilusión de qué me voy a ganar. Y yo me acuerdo que cuando llegamos en una de esas ocasiones, porque fuimos muchos años, había un escenario, había una tarima, y yo le dije muy seguro de mí mismo a mi mamá. Le dije, mamá, por aquí me voy a subir cuando recoja mi premio. Y mi mamá, pues obviamente como toda mamá que quiere proteger a su hijo contra la frustración, me dijo como, Dani, pero es que no es seguro que te lo ganes porque es una rifa. Entonces en una rifa tú puedes ganar, pero puedes perder. Y el clásico de si no ganamos, no lloramos. No se vale llorar. Yo ni siquiera me enojé con mi mamá. Fue como, sí, ajá, lo que sea. Por Yo aquí voy a subir, ¿verdad? No dime si voy a subir por ahí, ¿no? Y mi mamá se reía de mí, ¿no? Como, ay, este niño todo alocado. Yo pienso que eso pensaba ella. Sí. Y 2 horas después de que ya comimos y todo, se hace la rifa, dicen mi número. De hecho, yo estaba, creo, como en una rueda de la fortuna. Y mi mamá... En el dragón. Mi mamá estaba impactada como de, este bro sabía que iba a ganar. Entonces, yo no estoy diciendo que todo lo que hago en la vida siempre gano, ¿no? Me ha tocado... A todos nos tocan altas y bajas. Lo que digo es que siempre tuve esta personalidad de... Mi futuro tiene que estar lleno de cosas grandes porque yo sé que puedo ganar. Sé que las cosas buenas están hechas para mí. Entonces, cuando subí por mi regalo, mi mamá estaba impactada y es una historia que, ya sabes, le contó a toda la familia. Pienso que esa historia para mí determinó que para mí no iba a ser normal bueno, a ver si gano, a ver si se puede. Desde ahí creo que desarrollé una manera de pensar en la que no, yo quiero lo mejor y me gusta, entonces puedo. Si quiero tenerlo, debe haber una manera en la que lo puedo lograr. Sí, y creo que como papás a veces a lo mejor ustedes no son papás, a lo mejor sí, pero a veces lo que le inculcas a un niño, a lo mejor no eres papá, pero puede ser el hermano mayor, el primo mayor de algún niño, pero lo que le enseñas a un niño es algo que
que sí se le queda muy grabado, ¿no? Porque ¿qué pasaría si tu mamá te hubiera dicho como, no, Dani, estás loco, o sea, ni sueñes, o sea, no te la vas a ganar? A lo mejor, tal vez te pudiste haber desilusionado y decir como, sí, yo que me la voy a ganar, y en futuras veces ya no te hubiera dado ilusión hacer eso. Claro. Por ejemplo, Kalani, que es nuestra hija de 7 años, muy constante dice la palabra como, qué mala suerte tengo. Algo, o sea, un ejemplo, fuimos a comer a McDonald's y me entregaron mi hamburguesa a mí primero y Kalani es, qué mala suerte tengo, a mi mamá le dieron su hamburguesa primero. Y no es mala suerte, es cuestión de que... Pues, no sabe esperar. no sabe esperar, ¿no? Y nosotros nos hemos encargado de decirle, mientras más repitas el qué mala suerte tengo, Uy. más cosas malas van a pasarte. Entonces, tienes que decir qué buena suerte tengo porque al final puedo comprar una hamburguesa en McDonald's, ¿no? Y mientras más cosas seas positiva y agradezcas, y eso como que ella lo agradece, ¿no? Y empiezas a pasar cosas buenas. Pero creo que sí es un papel muy importante el que hacen los adultos con los niños, ¿no? Creo que un contexto muy grande que le debemos dar a la audiencia es que somos una familia nueva, ¿sí? O sea, Sí. Sai y yo nos acabamos de casar hace 2 años, llevamos ya juntos 8 años casi, Sí. y tenemos 2 hijos. Entonces, obviamente el tener que criar a 2 seres humanos, mientras nos entendemos entre nosotros, mientras nos entendemos cada uno a Sí. sí mismo, es un reto muy grande. Entonces, vamos a hablar muchas historias de eso, pero si tú no tienes hijos o si tú no estás casado, creo que de todas maneras puedes aprender mucho de lo que podemos compartir aquí. Entonces, ¿cuál sería tu historia acerca de algo de niña que viviste que dijiste, ok, esto puede tener un impacto en mi futuro? Bueno, creo que mi historia puede que vaya un poco al contrario de la tuya, porque yo desde niña fui una niña que siempre quise hacer como de todo, ¿no? Como que respecto a como que me hubiera gustado salir en la tele y a lo mejor hacer alguna capítulo de La Rosa de Guadalupe, como así, Ella o sea, quería ser famosa. yo quería ser famosa. La realidad es que sí, yo quería ser famosa. Entonces yo me acuerdo que antes, hace mucho, existían muchos estos programas de niños, ¿no? Como de talentos, como estilo en México existía este famoso Pequeños Gigantes y cositas así. Había uno que se llamaba Código Fama. Ajá, cosas así. ¿Ese era de cantantes? Sí, y salían muchos famosos ahí. Sí, claro. Y yo recuerdo que mi familia, pues sí me apoyaba un poco, como que mi mamá me llegó de niña a llevar a castings y así. Tenía un tío que nos apoyaba mucho y nos llevaba en temas de modelaje. Y mi mamá me apoyó mucho en eso, pero también siento que, a lo mejor no directamente por parte de mi mamá, pero sí por gran parte de mi familia, como que había una burla detrás de eso, ¿no? Y entonces eso de alguna forma genera una inseguridad en mí. Entonces, a pesar de que yo quería hacerlo con muchas ganas, a mí me daba pena. Entonces, cuando yo lo quería hacer, no me gustaba hacerlo como enfrente de mi familia porque se van a burlar. Entonces, recuerdo que una vez hice como un concurso de Fanta, como para ser influencer de Fanta, bla, bla, bla. Y yo recuerdo que como que quedé en eso, y yo grabé como un video como agradeciendo, como, no, gracias, la, la, la. Y mi familia se burlaba mucho de eso, entonces decía como, muy agradecida, y cositas así, ¿no? Que al final de cuentas, pues, tú como niño no lo piensas, pero sí te genera una timidez, ¿no? Te desarrolla una timidez en decir como, ya no lo voy a hacer porque se van a burlar de mí, ¿no? Claro. Y eso es lo que pasa hoy en muchos panoramas de cualquier cosa en la que quieras hacer. Quieres cantar y a lo mejor eres muy bueno cantando, pero como alguien en algún momento se rió de ti sin ningún tipo de contexto, solo se rió porque le causó risa, o sea, a lo mejor ahora crees que no eres bueno haciéndolo, ¿no? Yo creo que una historia que impactó en mi presente es algo así, como que si era pues sí te apoyo y está buena la idea, pero pues... Te no. faltaba esa confianza en ti Sí, misma, o no, o sea, decir, como me gusta que mi mamá fuera la que, sí, órale, baila y canta. Claro. Y yo siempre lo he hecho, o sea, yo sí bailo, yo canto y así. Bueno, no canto, la verdad es que no canto, me hubiera gustado cantar, pero bueno. Yo canto, pero no bailo. Entonces, Bueno, sí bailo, pero muy poquito. sí, creo que son como los fantasmas del pasado que aún siguen Ahí como están. apareciendo de repente. Sí. Entonces, si tú crees que para ti es normal el sentir como, no, es que yo soy siempre de los que la piensa mucho, Sí. revalora y reestructura si de verdad es que sea eso algo normal o tiene sus orígenes en tu bello pasado. Cierto, sí. Sí. Ahora, bueno, es que tú contaste una cosa positiva. ¿Hay algo o alguna historia negativa que creas que haya moldeado? No negativa, pero que sí dices como, ok, esto me hubiera gustado que hubiera sido diferente porque podría ser distinto. Pienso que
No sé si tenga una historia muy negativa No necesariamente negativa, o solo dale. algo que tú dices como, bueno, esto sí me hubiera gustado que hubiera sido diferente. Ya sé cuál. A ver. Sí. Yo me crié bajo un contexto de una familia, diría conservadora, no extremadamente conservadora, así mal, pero conservadora, una familia normal, ¿no? Y además nací y crecí en un contexto de iglesia, específicamente de iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana o este tipo de pensamiento, pienso que en los últimos años se ha desarrollado de una manera mucho más acertada, realmente aplicando los principios que la Biblia dice de amar a la gente, de poder compartir, pero antes, hace unos buenos años, era todavía un tema mucho más de condenar, de señalar, de esto es pecado, esto está mal, y si haces esto, Dios se va a enojar contigo. Entonces, algo que sí creo que marcó mucho de mi pasado a cómo me comporto hoy, es que siempre me sentí regañado, ¿sabes? Y está bien, yo no digo que no me portaba mal, porque yo era muy desmadroso, o sea, en la escuela yo era un desorden. Pero yo siempre quería que alguien me explicara el por qué. No puedes tener novia, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque es una regla. ¿Pero por qué? Explícame. Sí. Entonces yo pienso que una persona que vive limitada y no hagas, no puedes, no, eso está prohibido, se te desarrolla un deseo de querer romper las reglas, ¿sabes? Sí. Es como, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y Sí. entonces hay gente que llega a los 18 o 20 años y se salen de sus casas y se dan una destrampada de todo lo que no hicieron. Sí. Y ni siquiera entienden por qué. Cuando pienso que pudo haber sido un poquito más balanceado mira, puedes hacer todo, pero esto no lo hagas porque va a pasarte esto, entonces te sugiere, Claro. ahí no entiendes, ok, no me están prohibiendo nada, y entonces se te quita como que ese La deseo ansiedad, como... de romper las reglas, Sí. sino que pienso que te vuelves un poquito más genuino. Sí. Haces las cosas realmente queriendo o no queriendo. Entonces yo creo que una de las cosas que debo decir en este podcast es esa parte de la influencia tan grande que tienen los profesores y los líderes y las personas que están encargadas, las figuras de autoridad, la gente mayor, en cuanto al tema de prohibición. Sí. Yo no estoy en contra de que algo no se haga, pero ¿por qué? Explícame el por qué no lo debo hacer. Entonces pienso que mi adolescencia y mi juventud temprana, o sea, llámalo de los 20 a los 25, yo sí me di una destrampadita como queriéndome sacudir el cómo que no puedo. Ok. Y pienso que no era necesario. Al final creo que es lo que tú dices, ¿no? Como que tanto lo tuviste que fue cuando tuviste la más mínima oportunidad de hacerlo y fue como... ¿no? Como O sea, un como perrito que le abren la puerta y... Exacto, como que sales corriendo y lo quieres hacer todo, te quieres comer el mundo cuando ya estás... Al contrario, yo creo que mi familia siempre fue una familia que sí como que apoyaba, obviamente ponía como ciertos límites, por ejemplo, el tema de las fiestas así. Yo recuerdo bien que mi mamá sí era como, bueno, les doy permiso, pero mi mamá era de, ella iba, o sea, no Les iba doy a la... permiso, pero los estoy... No, no iba O sea, a la ¿tu fiesta. jefa iba a las fiestas? No, sí, Señora o sea... Karime, ¿qué pasó? no, sí iba, pero no entraba, ella se quedaba en su carro. no iba a bailar y No, eso. ella se quedaba en el carro a esperarnos, así, a esperarnos hasta que saliéramos de la fiesta. Pues porque obviamente somos 3 mujeres y un hombre. Entonces mi mamá entiende el contexto de... Bueno, sí. Mis hijas son mujeres, Claro. ¿no? Entonces, la verdad es que es algo que mi mamá siempre hizo, como que siempre nos cuidó mucho en ese aspecto de que sí te doy chance de ir y voy y yo las dejo. O nosotros teníamos muchas amigas que nos dejaban. O sea, como que mi mamá siempre nos dio mucho la libertad de hacer muchas cosas, pero obviamente sí, cuando pasaban cosas nos decía, ¿no? Como que... Como Entonces, que se mantenía cerca de ustedes. Sí, como que, bueno, pues pasó, pero pasó por esto, porque hiciste esto y esto. Y de alguna forma nos hacía entender como, bueno, fue mi culpa, yo la regué, la cagué y ya me toca afrontarlo, ¿no? Porque pues así como la regábamos, era como ahora te toca afrontar las consecuencias de lo que pasó, de lo que hiciste, ¿no? Obviamente nunca solos porque siempre estuvo ahí, pero sí era como eso. Entonces creo que ese... como puerta abierta de los apoyos. Tampoco fue como full puerta abierta de hagan lo que quieran, no me importa, Sí, no. Tampoco creo. Siempre fue como sí, pero... No creo mucho en que eso sea bueno. No, o sea, sí fue como sí, pero siempre había límites, o sea... Como tú dices, yo creo que éramos muy parecidos en el aspecto de yo en la escuela siempre fui... O sea, solo terminé la secundaria por eso. Porque yo era un caos, o sea... Y de hecho no me considero mala en la escuela, o sea, yo sí había
materias que me gustaban y así, pero creo que nunca fui fan como de esta teoría como tan cuadrada de tiene que ser así y así y así, como que eso me aburría mucho. Yo sentí que tenía que hacer algo diferente, como que si me ponías a hacer una maqueta de, no sé, de cualquier cosa, a mí sí me apasionaba mucho hacer este tipo de cosas manuales, ¿no? O sea, tu pasión para la escuela estaba muy focalizada solo en lo que te gustaba. Claro, sí, o sea, como hacer Eso le pasa a mucha maquetas, gente. como cosas así muy manuales, o por ejemplo, química, a pesar de que eran muchos números, me gustaba mucho porque química es una materia que tiene muchas cosas como de, y pones esto y haces el otro y probablemente explote el volcán y cosas así, pero eso te llama mucho la atención a solo escribir como en historia, ¿me explico? O en matemáticas, que solo tienes que hacer cálculos, o sea, no me gustaba eso, al contrario, entonces creo que sí, mi mamá me apoyó mucho en eso, creo que eso se lo agradezco mucho, el siempre darnos como este campo abierto, pero siempre estar ahí como que voy detrás, como que está bien, vayan, pero voy detrás, como que no. Cualquier cosa, si veo que se descompone la Dejo que te caigas, lloras y luego ya, ok, te caíste y lloraste por esto, pero te sobo. Entonces ya vieron, Sí. otra vez, crecí en un ambiente donde era normal el no, 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 no. Sai creció en un ambiente donde era normal el está bien, pero aquí estoy, no te vas a ir solo y no vas a hacer lo que tú quieras. Y somos del mismo país, hablamos el mismo idioma, pero qué diferente puede ser el impacto en tus decisiones. Hablemos de algo, hablemos de las tradiciones familiares. Yo estaba viendo el otro día un video de una familia parecida a la nuestra, o sea, de jóvenes y hijos pequeños, y decían que estaban celebrando el cumpleaños de su familia. O sea, le pusieron un día especial para celebrar el cumpleaños de la familia. Eso es muy bonito. Me pareció algo Es muy un lindo detalle muy bonito. porque digo, ¿por qué no hacemos más cosas así? O sea, ¿por qué la gente no crea tradiciones más relevantes a lo que pasa hoy? Porque tú volteas a ver la escuela, volteas a ver lo que la sociedad... Los días festivos. Los días festivos son cosas que la gente dice, ¿y qué celebramos? Nadie se acuerda, a nadie le importa, pero todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, una tradición es cuando la gente se obsesiona por preservar los métodos, pero se les olvida la esencia de por qué demonios se supone que estamos haciendo eso. Entonces, ¿cuánto sientes que las tradiciones familiares y todo este tema de las maneras y la cultura ha influido, o cuál es tu perspectiva respecto a la familia o a cómo una persona debe vivir? Uy, que el tema de las tradiciones familiares, mis papás son separados, o sea, pero las dos familias, tanto por parte de mi papá y de mi mamá, son súper de tradiciones, o sea, fechas específicas, la Navidad, cosas así. Por ejemplo, hay una tradición por parte de mi papá que todos los cumpleaños, después de cantar las mañanitas, cantan las mañanitas, pero como si fueran perros, como guau, 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 guau. Porque mi abuelo lo cantaba, entonces cuando mi abuelo fallece, pues se queda como tradición. Ah, sí, lo he visto. Sí, se queda como tradición cada que, después de cantar el... Son las mañanitas, pero Y luego como guau, tarareándolas guau, con guau, 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 guau. Y luego miau, 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 miau. Así, o sea, es una tradición, pero eso era muy de mi abuelo. O sea, creo que mis dos familias son mucho, mucho, mucho de tradiciones. Y sí, o sea, sí, yo creo que las navidades son súper tradiciones, así con la familia de mi papá. Tradiciones bien exóticas que tú has vivido. Tuvimos una apenas que estuvo re exótica. Ok, una de las tradiciones, pues en Navidad es la novatada, la famosa novatada con la familia de mi papá. La iniciación le llaman. La iniciación. Porque yo siento que novatada todavía es como normal, pero iniciación es como de secta, ¿no? Sí, no, la iniciación es como, si tú formas parte de la familia, pero traes a tu novio a la presentación familiar, así como de, hola tía, mi novio, primos, pues los primos se encargan de darle su iniciación. La iniciación va basada en cuando le pegamos a la piñata. Entonces tú le estás pegando a la piñata, terminas de pegarle y probablemente todos mis primos... Obviamente tienen los ojos vendados. Esa parte importante. Y probablemente después de que dejaste de pegarle a la piñata, bueno, incluso no le has dejado de pegar a la piñata y probablemente alguno de mis primos ya te tacleó. O sea, estás como en el ya le diste uno. Ya le diste dos y ya te taclearon. Ya te taclearon, ya te sapearon, tienes a todos mis primos encima. No te embarraron un moco. Te aventaron un bote de basura, algo, o sea, literalmente Duro. Ha evolucionado con los años. Yo recuerdo que eso ha salido mal varias veces. O sea, le han sumido las costillas a varios. Así, o sea, sí ha sido... Es una tradición que
siento que hoy en día ya la pienso 2 veces, como que digo, creo que Ya no la ves tan normal. ya no la veo tan normal y tan... Gran ejemplo. Ya no la veo De tan niño lo normal. veía normal, ya no tanto. Porque, bueno, es que cuando no es tu novio el que está ahí, pues lo ves normal, pero cuando ya es tu novio, ya no es tan normal, es como, sí, no quiero que le suman la costilla, ¿no? Entonces, sí, al inicio me divierte, hoy en día creo que me sigue divirtiendo un poco, pero siento que tiene que haber una delgada línea entre el pues bienestar. broma, en el broma de te aviento, te empujo y eso, y en el ya le sumí una costilla a este bro, Sí, no, o sea, no. eso ya es otro calibre, ya. Imagínate o sea, el brocito llegando a urgencias. ¿Qué le pasó? No, estaba en una piñata y se le Sí. aventaron 20 personas, pues sí está. Ah, Es una famosa tradición intensa, iniciación. chida, pero hay que tener cuidado. Si en tu familia también lo hacen, pues Si quieren ir a la no te Navidad con pases mi tampoco. familia, puedes ir con un traje de esos como de armadura y prepararte. Preparado. Bien. ¿Tú qué dirías que tienes así como tradición en tu familia? Regresando al tema y al discurso que ya les estaba contando de venir de una familia cristiana, Ujú. yo tenía mucho el tema de orar, ¿no? O sea, Ok. que hay muchos momentos para orar. Entonces, no sé, la mayoría de los eventos especiales siempre o inician o terminan con una oración. Entonces, Navidad. Entonces ya vas a cenar, pero oremos y demos gracias por la Navidad. O sea, siempre el dar gracias, dar gracias. Entonces, Sí. cuando yo era niño y no entendía mucho, que sí me gustaba, porque siempre me ha gustado ir a la iglesia y me gusta, o sea, pienso que lo que me inculcaron mis papás es algo en lo que voluntariamente yo hoy creo en eso, no porque ellos me obligaron, Sí. sino porque yo quiero. Obviamente hay muchas cosas en las que pensamos diferente, ¿no? Pero una de esas tradiciones era todos los días, o sea, al desayuno, comida, cena, es oremos por los alimentos. Entonces era algo que me marcó mucho porque era como, oremos, y era como, uy, es como oren rápido que yo quiero comer. Hoy el equivalente a eso es vivir con una esposa influencer que quieres comer y ya le quieres sacar foto y Sí. video a todo. Entonces, como que tengo esas regresiones a veces. Dios te preparó para esto. Tengo que esperar, tengo que esperar. Pero sí, Sí. mi familia, una tradición es todos los días era dar gracias por algo. Dar gracias porque tengo casa, dar gracias porque tengo alimentos, dar gracias por todo. Entonces, pienso que es de las más marcadas. Porque creo así que es que algo digas bueno. sí, pienso que está bien. Sí. Algo más así como de ir a esto tal día. Sí, habían cosas que hacíamos de manera muy recurrente, pero no como una tradición. No, creo que tu familia no es tanto de tradiciones Creo que no. como que son más de lo que vivir el ahora, ¿no? Como que suceda, no tan estipulado, y creo que por mi parte sí hay cosas como muy estipuladas, ¿no? Como por ejemplo la tradición de la misa de mi abuelo, todos los 20 de diciembre es la misa de fallecimiento de mi abuelo y todos tienen que estar ahí. O sea, incluso hoy en día ya ni siquiera te mandan la invitación de, bueno, va a Ya ser la todo misa. mundo Es como sabe. ya todos saben la hora, el lugar y ya. Entonces ya es como tradición la misa del abuelo, ¿no? Hablemos de este tema y es las tradiciones tan arraigadas a los cumpleaños. O sea, le voy a hacer a mi hijo sus 3 años. Sí. El niño no entiende un carajo y le van a hacer una fiestototota. En la mayoría de los casos, ahí ya no estoy hablando cultural o no sé, me vas No a estoy decir. hablando de esa, ¿eh? No, o sea, aquí ya no estoy hablando de alguien en específico, pero en la mayoría de los casos, cuando le hacen los 3 años al niño, termina siendo eso que una pedota que el papá organizó. Para él. Y es para él. Entonces, hablando de tradiciones, yo creo que los niños llegan a una edad, los 12, 13 años, en donde creo que es bueno preguntarles, ¿cómo te sientes tú respecto a esto que hacemos? Por ejemplo, en el caso de las niñas, es muy bonito tener sus 15 años, pero creo que hay niñas a las que tal vez no querían y sus papás, te voy a hacer tus 15 años porque es lo que se tiene que hacer. Y si la niña no quiere, y si la niña quiere viajar, y si la niña quiere que le compren Sí. algo diferente, creo que las tradiciones son buenas cuando las personas entienden el porqué y comparten el sentir. Y creo que las tradiciones son buenas cuando no pasan por encima de la voluntad de otra Sí, persona. Cuando la sí. gente dice, por ejemplo, hablamos de un poco del tema religioso, ¿no? Mis papás me inculcaron lo que ellos creían que era correcto, pero tampoco me lo forzaron, ¿no? Porque hay familias en donde la gente tiene ahí lo que sea, no hablemos específicamente Sí, de no. una religión, pero tienen sus santos, sus velas, lo que representa su religión, y ni creen en realidad, o sea, no es algo que realmente ellos creen, solo es Sí. como, pues así está la casa de mi mamá y así tiene que estar la mía. Ahí es donde yo creo que las tradiciones afectan más de lo que aportan, Sí. para ser muy honesto. Por ejemplo, hay tradiciones que no necesariamente tienen que ser en festividades,
pero tradiciones como, por ejemplo, el nombre. ¿Te ha pasado como, tu papá se llamaba Antonio, entonces ahora tú te vas a llamar Antonio y tu primer hijo se tiene que llamar Antonio? Y es como a lo El mejor legado, la el dinastía. legado, la dinastía. Y a lo mejor es como, yo no quiero ponerle Toño a mi hijo, ¿por qué le voy? No, es que es el legado, el tema de las carreras, ¿no? Como toda la familia venimos de doctorados, de doctores, somos doctores, y a lo mejor tú no quieres ser doctor, tú quieres ser, no sé, arquitecto. Grafitero. Pero entonces dicen, no, no vas a ser arquitecto, vas a estudiar medicina, ¿por qué? Porque tenemos la tradición familiar de todos ser doctores. Esas son tradiciones que ya rompen contra lo que quieres, que probablemente es como, yo no quiero ponerle a mi hijo Toño, yo creo que se llame Brian. Quiere decir que las tradiciones generan dos peligros. Sí. El primero es que la persona termina haciendo algo obligado, o sea, en contra de su voluntad, que es malo, es feo. Pero también hay gente que cree que quiere, o sea, hay gente que dice, no, yo estudié medicina porque sí me gusta, pero ya después, muy después se dan cuenta que no les gustaba. Sí. Entonces, también tiene que haber madurez en la vida del ser humano de decir, ok, no me están obligando a hacer algo, pero a lo mejor aún así lo estoy haciendo porque no los quiero decepcionar, porque no quiero romper un patrón estipulado de lo que se acostumbra en mi familia. Sí, sí. Eso es todo recae sobre la conciencia, pero creo que hoy en día vivimos en una etapa de la historia donde lo que menos hay es tiempo para meditar. La gente vive entretenida, haciendo mil cosas y nunca se frenan a decir, ¿por qué creo en lo que creo? ¿Por qué hago las tradiciones? ¿Y por qué un tal número de tal día, de tal fecha, freno el mundo para hacer esto? ¿Realmente es algo que quiero? Entonces, Sí. todo el tema de tradiciones en nuestro país y en las familias es brutal. O sea, la gente hace cosas re locas. Y creo que más en México, o sea. En México está bien En México y exótico. Latinoamérica, que Sí, son ¿no? países donde las tradiciones son súper, o sea, como mandamientos, así. Esto tiene que suceder así, a tal hora, y que sí son cosas que sí pueden moldear mucho tu personalidad a través de los años. El creer que estás hecho para algo que a lo mejor probablemente no es así. El que desde niño escuches como, tú vas a ser doctor como tu papá, ¿no? O sea, tienes 2 años, no tienes idea y... Porque justo yo vi un video hace poco de que, creo que es de la India, o sea, no me acuerdo, pero como que es un bebecito, ha de tener 1 año y medio, 2, y le ponen como varias cosas así, y se supone que el artículo que el bebé agarre es a lo que se va a dedicar, es como que lo que la gran patata del universo dijo, es como, este niño nació para esto. Y entonces yo recuerdo que le pusieron como un micrófono, una pelota y uno de estos como para escuchar el corazón, así como... Y entonces el bebecito agarraba como el micrófono. Y la mamá estaba bien enojada de que no había agarrado para escuchar el corazón. Y entonces como, no, es que... Y como que se lo quería quitar. Es que al final es un niño, va a agarrar lo primero que le pongas enfrente, no es como que eso defina su futuro, ¿no? Entonces, pero sí, en el mundo hay muchas tradiciones que tú dirás como... ¿Qué onda? O sea... Para ser muy honestos, mientras más hablamos del tema, más absurdo me parece que preguntemos ¿a poco tu pasado afecta a tu futuro? No está en debate. Tu pasado es una lo único que tienes afirmación. para enfrentarte con lo que viene adelante. Esa afirmación. Brutal, porque si la persona no analiza esto, lo único que va a hacer es tomar su pasado y arrastrarlo hacia adelante. Y creo que a todos nos ha pasado en algún ámbito, pero no es... Creo que el regalo de la vida es que podemos frenar y decir, esto lo hice así mucho tiempo, pero ya no tengo por qué hacerlo de esta manera, ¿no? Cierto, eso es muy real, el que puedes frenar, pero qué tan difícil es frenar, ¿no? El decidir frenar. ¿Cuánto trabajo le cuesta a mucha gente el decir, basta, no quiero más de esto? Y ¿qué dirías tú que es eso que te puede marcar esa línea de ya no más esto? O sea, como... En casi todos los casos es dolor. Sí. Cuando llegas a un punto donde algo te duele que siga siendo como es, cuando ya te duele mucho es cuando lo cambias. Cierto. Pero creo que también puede haber una chance de que la gente cambie a partir de la conciencia. Sí. A partir de frenar y analizar y decir, bueno, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuántas familias en México, todo mundo, podría hacer el ejercicio de sentarse, los esposos, los papás, los hijos, o como sea que esté conformada la familia, y decir, bueno, familia, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Quiénes somos como familia? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Qué queremos lograr juntos? ¿Cuáles de las cosas que yo como papá creo que son nuestros sueños realmente son nuestros sueños? ¿Y cuáles son mis sueños? Y ese análisis, o sea, nunca nadie lo hace. No. La gente puede y continuar más cuando la y correr gente es mucho más adulta. Yo recuerdo que más de niña
Una vez que llegué a ir al psicólogo, la psicóloga dijo una frase muy importante y es como, cambiar a un adulto es casi imposible. O sea, es como, ya llevan tantos años de esa mentalidad que es más fácil cambiar. Porque yo me acuerdo que ella me decía, es más fácil que tú cambies el cómo piensas a que hagas que un adulto cambie la forma en la que él piensa. Porque si ya es un adulto, ya lleva muchos años repitiendo muchos patrones. Hay gente que dice, es que mi mamá no cambia, es que tienes que entender que ella no es la que tiene que cambiar para que tú hagas lo que quieres hacer. El que tiene que cambiar eres tú. Y al tú cambiar, probablemente eso impacte en que esas personas cambien. O probablemente que no impacte en nada, pero a lo mejor tú ya diste el paso adelante. La acabas de dar en el clavo, algo bien cañón. Sí. Pero ¿cuánta gente joven de 18, 19, 20, 22, 25 años estarán aferrados a que sus papás cambien? Es que mi mamá es así. No está diseñado para que ellos cambien. No. Tú tienes, ya la estafeta ya está en tu mano. El que tiene que crear algo nuevo para el legado familiar eres tú. Sí. Pienso que es absurdo hasta cierto punto, contranatural el decir, tengo 25 años y estoy esperando que mis papás me digan qué tengo que hacer. No, o sea, lo que tuvieron que hacer contigo ya está. Las bases, los valores, las tradiciones están ahí, o sea, están como en el disco duro de tu mente guardados. Ahora quien le toca jugar las cartas es a ti. Entonces, creo que hay mucha gente que va a ver estos videos y que va a ver este podcast y va a decir, bueno, ¿y ver estos dos qué, no? Te vas a reír, créeme que te vas a reír porque esta loca que está acá y yo somos bien diferentes. Somos muy diferentes, pero a la vez como que, sí. Pero creo que podríamos regalarle a nuestra audiencia una nueva tradición. Se va a llamar junta familiar. Tenemos junta familiar. Así como hay junta en la escuela. Tengo junta de la clase, no sé qué. Así como hay junta de negocios. Junta familiar. ¿Qué es junta familiar? ¿Qué está pasando con nuestra casa? ¿Se sienten bien? ¿Todos están bien? ¿Alguien está pasando un momento malo? ¿Alguien necesita ayuda? Qué bonito sería que las familias se juntaran para analizar qué pedo con sus vidas, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Colombia vivimos esta tradición de las velitas, ¿no? Sí. Que es bonita porque es... Pero yo no entiendo, o sea, no entiendo el contexto. Si tú eres de Colombia y estás viéndolo, sería bueno que... Porque yo le preguntaba a varios, como, bueno, ¿y las velitas? ¿Cuál es el fin de las velitas? Dar gracias y prender la velita y... Sí, según yo sí. sí. Y luego un amigo nos dijo que no, que era por la Virgen Inmaculada. Algo así nos dijo que era por la Virgen o por la Inmaculación de... No entendí muy bien, ¿Qué pero... es Inmaculación? No entendí bien la Inmaculación de las velitas, pero creo que tiene algo que ver con la religión católica. No sé muy bien, pero eso es una tradición de la iglesia, tengo entendido yo. Habría que investigar de dónde viene la vuelta. No estoy segura. Pero al final lo que se supone que se hace es agradecer, ¿no? Prendes la vela y agradeces por la vida. Y pides, ¿no? Como algún deseo. Sí, como cuando tu cumpleaños. Por ejemplo, es el pedir un deseo en tu cumpleaños. No sé cuánta gente sí lo vea como tradición, como real, o sea, como que... Calani veía unos videos en donde, bueno, seguramente mucha gente los vio, ¿no? De, entras a un centro comercial y tienes 5 minutos para agarrar todo lo que tú quieras. Sí, eso podría ser una bonita tradición, es tu cumpleaños, la familia ahorró, se juntó sus pesos y entras a la tienda que más te guste y agarra todo lo que puedas agarrar en un minuto y lo pagamos. Bueno, creo que una tradición, ya no es tradición actualmente, pero no siquiera sé que sí era una tradición, pero sí era muy constante. Con mi familia, yo más de niña, había un restaurante que era mi restaurante favorito y es Crepes and Waffles. Yo no sabía que era muy famoso en Colombia hasta que fui, pero en México para mí Crepes and Waffles era como mi restaurante top, o sea, de niña. Entonces solo en ocasiones especiales iba a Crepes, no era como del día a día, me explico, solo... Bueno, entonces yo recuerdo que era mi cumpleaños y ¿a dónde vamos a ir? Era a Crepes and Waffles. Entonces siempre íbamos... Shai, que es mi hermana gemela, y yo siempre íbamos a Crepes. Recuerdo que una vez me operaron del apéndice porque el apéndice se me reventó y estuve un mes en el hospital. Y una de mis tías me dijo como, ok, como premio, no premio, pero como el de que ya saliste del hospital, como vamos a ir a Crepes a comer. Entonces fue como la ocasión especial de vamos a ir a Crepes porque saliste del hospital después de un mes, ¿no? Entonces Crepes era como el lugar especial. Tu caramelo mal. Y no sé si te acordarás que una vez que me llevaste en mi cumpleaños a Crepes, fuimos solo tú y yo. Ay, que la otra se indignó. ¿Y cuál fue el primer mensaje que recibí? Recibí un mensaje de Shai que decía... Traición, fuiste a Crepes sin mí. Y es porque era algo que teníamos muy como de gemelas, ¿no? Como de hermanas, así como vamos a Crepes juntas en nuestros cumpleaños. Y ese día que tú y yo fuimos porque me llevaste por mi cumpleaños, ella me escribió como...
me traicionaste, así como casi la guerra mundial. Y nos gustaría que nos comparten las tradiciones que tienen en sus casas. Nosotros tenemos tradiciones súper locas como la de la piñata, bueno, en el caso de mi familia, pero a lo mejor ha de haber gente que tiene tradiciones más locas, o sea, que tú dices como... Sí, obvio. Pero alguna tradiciones locas, tradición... así que tú dices como, no manches, Ajá. eso nunca había escuchado. Como lo que yo te decía del guau, 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 Sí, guau, guau, guau. sí. O sea, a mí me ha tocado que mis amigos van a mis cumpleaños o al de mis hijos, y cuando mi papá hace esto de guau, 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 Todo es bien. como muy incómodo, es como, ¿por qué está ladrando? Pero no está ladrando, está cantando. Pero sí, sería bueno escuchar sus tradiciones, escuchar qué son esas cosas que tú dirás como, esto en mi familia me impactó y a lo mejor es reflejo de lo que soy ahora, porque nos gustaría leerlos y saber más de ustedes. Y yo les dejaría de reto les pediría a nuestra audiencia Pueden usar el hashtag todo menos normal. todo menos normal. Y hagan este ejercicio de esconder la camarita, el iPhone, el teléfono ahí en la sala. Reúnan a su familia y digan, bueno familia, organicé esta junta para saber cómo vamos. Y yo quiero ver las caras de sus papás, de sus hermanos, y ¿cómo vamos? Sí, familia, ¿dónde estamos como la familia que somos? Somos los Rodríguez, ¿cómo vamos como los... Te van a ver, pero como si estuvieras tarado o tarada. Enfermo. Pero deberíamos sentarnos a hablar de cositas, porque la vida pasa enfrente de nosotros y cada vez hay más pasado que futuro. Entonces, este fue nuestro primer podcast, nuestro primer capítulo del podcast. El tema del próximo capítulo, para que no se lo pierdan, es ¿Por qué nos cuesta decir tanto que no? decir que no? Considero que nosotros dos en específico somos personas que en ciertas cosas nos cuesta decir que no y en otras no. O sea, en otras sí somos full, que en las que sí tenemos que decir que no, no decimos que no, y en las que no tenemos que decir que no, sí decimos... Ya me confundí, o sea, al revés. En las cosas que deberíamos decir que no, ¿Sí? Decimos sí. decimos sí. Y en las cosas que decimos... Bueno, el punto es que nos cuesta mucho Bueno, ya se van a enterar porque... decir que no. Y estaría bueno que nos escriban como en alguna historia de cosas o veces en las que tú debiste de haber dicho que no y al final le dijiste que sí. Traten de no ser tan explícitos, ¿no? Sí, Porque no, también o sea, nos van a poner ahí muchas cosas. y sería bueno que agreguen si quieren ser anónimos, porque si no acá vamos a quemarlos a todos en el post. Sí, aquí va a haber de todo. Si no le agregas anonimato, los vamos a quemar a nosotros todos. no nos da pena nada, entonces para que lo sepan. Porque sería bueno escuchar, porque creo que hay muchas personas en el mundo que viven situaciones por no saber decir no. Una palabra tan sencilla de 2 letras, no, es una de las palabras más complicadas a poder decir. Un simplecito no, cambiaría todo. Vamos a estar subiendo capítulos del podcast todos los jueves. Todos los jueves. Todos los jueves aquí vamos a platicar con ustedes. Pueden seguirnos en nuestros Instagram personales. Daniel Milliner. SaiDGL. Y en el Instagram del podcast, que es Todo Menos Normal. De todo menos normal. De Todo Menos Normal. Ahí puedes etiquetarnos y comentarnos tus historias. Igual vamos a poner la cajita en las historias para que nos cuenten un poco de estas experiencias donde no han podido decir que no. Y que nos cuenten también las tradiciones en sus hogares. Y pues les mandamos un saludo. Eso es todo, mis anormales. En Colombia dicen picos. En México decimos besito. Chao. Chao.